En esta semana muchas iglesias celebran lo que comúnmente se conoce como Semana Santa, no porque esta semana sea más santa que otra, ni tampoco porque nuestra alabanza a Dios dependa acaso de alguna fecha, como tristemente sí hacen algunas personas en su ignorancia. Y sabemos que a Dios hay que alabarle y hay que predicar el evangelio todos los días, todas las semanas, en cada mes, en fin. Sabemos que un cristiano verdadero sirve, predica y adora a Dios todos los días del año, pero sí es hermoso aprovechar esta fecha para enseñar aún más acerca de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su gran amor por nosotros. Sin embargo, muchas personas desconocen cuáles fueron los grandes eventos que acontecieron en esa semana conocida como la Semana Santa, y otros no saben la gran profundidad teológica que tuvieron aquellos eventos. Es por esto que en este video quiero invitarte a que juntos aprendamos acerca de cuáles fueron los 5 eventos principales que ocurrieron en Semana Santa, como se le conoce, y el valor y profundidad que tiene cada uno de ellos, y también veremos alguna enseñanza que el Espíritu Santo quiere transmitirnos en este día a través de este video. Así que bienvenido a Que Dice la Biblia. Te animo que te quedes por favor hasta el final, porque estoy seguro que vas a aprender muchísimo y hay algo que Dios va a ministrarte a través de este video. Muy bien, el primer evento que dio inicio a aquella Semana Santa, como se le conoce, fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Durante 3 años y medio Jesús enseñó, predicó, sanó enfermos y libertó también endemoniados. Pero sabía que su misión final en esa primera venida era ir a Jerusalén para allí entregar su vida por amor a la humanidad y luego levantarse al tercer día y ascender a la presencia del Padre 40 días después. Es por eso que en aquel domingo Jesús entró con los discípulos en Jerusalén, y en aquella entrada triunfal Jesús estaba declarando con aquella acción que Él era el Mesías prometido. De hecho, en esa entrada a Jerusalén se cumplieron 3 profecías muy importantes que declaraban y confirmaban que Jesús era y es el Mesías verdadero. En primer lugar, Él entró montado sobre un pollino, lo cual no era casualidad, porque Zacarías el profeta lo había profetizado así. Segundo, Jesús también entró el mismo día que se estaba cumpliendo la semana 69 de aquellas semanas de años que el ángel le habló al profeta Daniel cuando le dijo que después de la semana 69 el Mesías se iba a presentar y que iba a dar su vida. Y en tercer lugar, Jesús entró por la puerta oriental, la puerta que se conocía como la puerta del Mesías, la puerta que daba hacia el monte de los olivos, y todo esto confirmaba que Jesús era y es el Mesías verdadero, el Mesías prometido. Estimado amigo, es muy importante que usted esté seguro de que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, de que Jesucristo es el Señor. Cree en Él en tu corazón y decláralo con tus labios como tu Señor y tu Salvador. Si lo crees así, ponga un fuerte like a este video. Y aquellos que quieran saber un poquitico más acerca de aquella entrada triunfal, te voy a dejar por aquí arriba el enlace de la predicación de este domingo, donde hablamos acerca de esas 3 profecías que se cumplieron en la entrada triunfal de Cristo Jesús. Ahora bien, el segundo evento que aconteció en esa Semana Santa, como se le conoce, fue un evento que tuvo una gran profundidad profética, y estoy hablando acerca de la Santa Cena. Y es que en esa noche, cuando Jesús fue a ser entregado, horas antes el Señor celebró en el aposento alto la fiesta de la Pascua con los discípulos, y esa fiesta profetizaba acerca de su sacrificio. Toda esa fiesta de la Pascua comenzó realmente en Egipto, la noche que Israel fue libertado por el Señor de su esclavitud en Egipto. En esa noche Dios mandó que un cordero fuera muerto por cada familia y que untaran con la sangre del cordero en los postes y dinteles de cada casa para que así la muerte no entrara en ese hogar. Además, le mandó a comer la carne del cordero asada al fuego con pan sin levadura y hierbas amargas, y les ordenó también a celebrar cada año esa fiesta de la Pascua, todo porque apuntaba proféticamente a la persona y el sacrificio de Cristo Jesús. Y es que sí, esa Pascua apuntaba a Cristo Jesús.
Cristo es el Cordero perfecto de Dios. Aquel Cordero representaba el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero cuya sangre nos cubre para que la muerte espiritual no nos toque. Él es también el Cordero por quien tenemos libertad de Egipto, que representa al mundo, para entrar a la tierra prometida celestial, o sea, el cielo. También aquellas hierbas amargas representaban el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Aquel pan representaba a Cristo, quien es el pan de vida, que sería molido por nuestros pecados y partido por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Habla acerca de su sacrificio. Y por último, aquel jugo de la vid representaba la sangre de Cristo, que sería derramada para darnos perdón y salvación. Por eso la palabra enseña que en esa Pascua Jesús celebró la Pascua, la Santa Cena. Dice la palabra que Él tomó el pan y lo bendijo y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dijo el Señor: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cristo celebró aquella Pascua porque hablaba acerca de Él y le trajo a los discípulos la revelación de cómo aquella Pascua había apuntado acerca de Él. Y Él dijo que aquel pan representaba su cuerpo y aquel vino, o sea, aquel jugo de la vid, representaba su sangre derramada. Y es por eso que el Señor mandó que la iglesia celebre ese sacramento u ordenanza hasta que lleguemos al cielo y celebremos con Cristo esa gran cena que ha de acontecer en el cielo, las bodas, la cena de las bodas de Cristo con su iglesia. Por esto cada cristiano tiene que estar consciente y agradecido de cuán grande es el amor de Cristo Jesús, que puso Él su vida y derramó su sangre por amor a ti y por amor a mí. Por eso vivamos nuestras vidas en agradecimiento diario a Cristo Jesús por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. El tercer evento importante que aconteció en esa Semana Santa fue cuando Jesús obedeció a la voluntad del Padre mientras oraba en el Getsemaní, y eso tiene una enseñanza y una profundidad muy importante. Luego de la Pascua, Jesús fue a Getsemaní, aquel huerto donde Él solía orar y donde sería luego entregado, traicionado por Judas Iscariote esa misma noche. Y dice la palabra que Jesús oraba intensamente y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué Jesús oraba tan intensamente? Porque Él sabía lo que iba a acontecerle en las próximas horas. No solamente el sufrimiento, que sería terrible, sí, el dolor, el ser crucificado, sí, que lo azotaran, pero sobre todo el saber que en unas horas el castigo por todo el pecado de la humanidad iba a ser cargado sobre su cuerpo santo, su cuerpo de carne. Por esto Pablo enseñó, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amado hermano, este versículo revela algo precioso, y es que Cristo Jesús nunca pecó, nunca falló, nunca mintió. Él era y es y será siempre el Santo Cordero de Dios. Pero aunque nunca pecó, Él estuvo dispuesto a que Dios Padre cargara sobre el cuerpo de Jesucristo ahí en la cruz de Calvario con el castigo por todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es lo que significa que por nosotros lo hizo pecado. Cristo Jesús, que nunca había pecado, llevó en su cuerpo de carne el castigo por tu pecado y por mi pecado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esa razón que Jesús en Getsemaní oraba y decía: Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él rindió su voluntad a la voluntad del Padre y le dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, mi hermano amado, cuán grande es el amor de Cristo, que Él estuvo dispuesto a ser culpado aunque nunca había pecado. El Cordero perfecto y santo de Dios estuvo dispuesto a recibir en su cuerpo de carne el castigo por tu pecado y por mi pecado. Por lo cual
Cada cristiano debe vivir una vida cristiana de rendición y obediencia a la voluntad del Señor. Vivir para Jesucristo. La palabra enseña, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, oiga esto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Renuncia a todo lo que te aleje de Dios y vive tu vida para Cristo Jesús, rendido a Él, porque Él nos amó primero y nos amó de tal manera. Ahora bien, estamos llegando casi al final del video y esto se pone sumamente interesante. El cuarto evento importante que ocurrió en esa Semana Santa fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los líderes judíos se entregaron al Señor a los romanos y le pidieron que lo crucificaran. Y estando el Señor en la cruz, Él alzó la voz y dijo unas palabras antes de morir que revelaban la razón por la cual Él murió por nosotros. Y es que dice la palabra que cuando Él hubo tomado vinagre, Él dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí vemos en primer lugar que nadie le quitó la vida al Señor, sino que Él puso su vida, porque Él primero inclinó la cabeza y luego entregó el Espíritu. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, y dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo cual el Señor mismo entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, en su amor. Pero también la palabra enseña que Él dijo antes de morir: consumado es. Y esas palabras era un grito de victoria, porque el precio se había pagado. Cuando el primer hombre, Adán, pecó, el pecado se apoderó del hombre, el pecado esclavizó al hombre, y la muerte y el diablo trajeron opresión al hombre. Por lo cual, a través del Antiguo Testamento, vemos que Dios comenzó a profetizar acerca de un Mesías que vendría, un Salvador, un Redentor, a rescatar al hombre de la condición de pecado y de esclavitud en la cual había caído. Y ese Redentor, ese Salvador, ese Mesías es Cristo Jesús. No obstante, hacía falta un precio a pagar, un cordero perfecto, inocente, que diera su vida por la humanidad, porque la palabra decía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, lo identificó como el cordero perfecto y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús en la cruz, dice la palabra en Isaías, que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja detrás de sus trasquiladores, Él enmudeció y no abrió su boca. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a pagar por el precio, por tu libertad y por mi libertad, a pagar el precio necesario por nuestra salvación, para que pudiéramos tener paz con Dios. Y por eso Cristo fue a la cruz a derramar su sangre, a pagar con su sangre por nuestra libertad. Y como cordero fue a la cruz, pero cuando todo se había cumplido, cuando había derramado su sangre, Jesús alzó la voz y dijo: consumado es, que en el original era la palabra tetelestai o tetelestía, que era una palabra que significaba: la obra ha sido completada. Cuando alguien estaba esclavo y alguien compraba su libertad, se ponía bien grande en el documento tetelestai, o sea, el precio total ha sido pagado. ¿Qué significa esto? Que el precio por tu salvación y mi salvación, el precio por tu libertad y mi libertad, Cristo Jesús lo pagó por completo en la cruz del Calvario. Esto significa que la deuda para con Dios quedó completamente saldada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como decía la palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y ahora tenemos, aleluya, paz para con Dios por la sangre de Jesucristo. También significa esto que Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado, pagando el precio alto con su propia vida, con su propia sangre. Él nos libertó a través
través de su sangre, y también pagó el precio con su sangre para que podamos ser ahora justificados y llamados santos e hijos de Dios, porque la palabra enseña que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi estimado hermano, cuán grande es el amor de Cristo, que Él pagó el precio total. Por eso Él dio consumado es, o sea, tetelestai. Todo el precio ha sido pagado. La obra ha sido realizada con éxito. La orden que el Padre le había dado en dar su vida, Cristo la cumplió a la perfección. Por esto, porque Cristo pagó el precio completo y murió por nosotros, la obra de salvación está completa, y usted y yo no tenemos que hacer nada para comprar la salvación. Ya Cristo pagó el precio. Tan solo hace falta creer que ese sacrificio es suficiente para alcanzar salvación. Si aún no eres cristiano, necesitas creer. No hace falta que pagues nada, no hace falta que compres la salvación. No es posible comprarla. Ya Cristo pagó el precio perfecto, su sangre derramada, y solamente hace falta creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque la palabra dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que recibe hoy a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y serás salvo a través de la fe. Y el quinto evento que aconteció en esta Semana Santa fue la resurrección de Cristo Jesús al tercer día, porque la muerte, aleluya, la muerte no lo pudo contener. En aquel domingo en la mañana las mujeres vinieron al sepulcro y vieron que la piedra estaba removida, y un ángel apareció para decirles: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, Él ha resucitado. Mi hermano querido, Cristo Jesús venció la muerte y Él se levantó al tercer día. Él se levantó con poder y gran gloria. Aleluya. Y ahí en Jerusalén está la tumba vacía, la evidencia de que el Señor se levantó de los muertos y Él vive para siempre. Gloria a Dios. Y porque Él se levantó, significa esto que tenemos la evidencia de que nuestro Salvador está vivo. Significa también que no adoramos a un mártir, sino a un Cristo vivo, a uno que murió por nuestros pecados, pero que se levantó al tercer día. Y porque Él está vivo, Él todavía salva, Él todavía sana, Él todavía liberta, y Él viene otra vez. Aleluya. Si lo crees conmigo, pongo un fuerte amén en los comentarios. También porque Él se levantó de los muertos, nosotros también tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y también toda persona que muere en Cristo tiene la promesa de que así como el Señor venció la muerte y se levantó al tercer día, toda persona que ha muerto en Cristo Jesús, un día sus cuerpos van a resucitar. Todas esas promesas están vigentes porque nuestro Cristo Jesús, Él venció la muerte y se levantó al tercer día, y después de 40 días de dar testimonio a muchas personas, Él ascendió al cielo. Y Él prometió que Él volverá otra vez. Cristo viene pronto. Maranata. Aleluya. Mi hermano querido, cierro el video con esto. El evangelio en el cual hemos creído es poder de Dios. Jesucristo es el Mesías verdadero. Él es el Mesías prometido. Él es el Cordero de Dios. Él es el pan que descendió del cielo. Su sangre perfecta nos limpia y nos purifica. Él murió por ti y por mí porque nos amó. Él pagó el precio perfecto, su sangre en la cruz del Calvario, para darnos vida, redención, libertad, salvación. Y Él se levantó al tercer día con poder y gran gloria para demostrar que Él vive y que el evangelio en el cual hemos creído es poder de Dios. Nuestro Mesías, aquel en el cual hemos creído, Cristo Jesús, Él está vivo y Él viene otra vez. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Si aún no eres salvo, arrepiéntete hoy, clama a Jesucristo e invócalo como tu Señor y Salvador, y recíbelo en tu corazón para que seas salvo. Y todos aquellos que somos salvos ya, que somos cristianos, prediquemos este mensaje, el evangelio poderoso
de Cristo Jesús. Si te bendijo este video, por favor compártelo con alguien, deja tu fuerte like y escribe un fuerte gloria a Dios en los comentarios. A Jesucristo sea toda la gloria y la alabanza. Dios te bendiga mucho, Maranata. Cristo viene muy pronto. Amén.